La libertad que se logró contra el gobierno de España fue dada al sacrificio de hombres con el único pensamiento de ser libre. Su mejor compañero de lucha fue el machete. La independencia hubiera sido solo un sueño imposible sin el concurso de esa arma poderosa. La falta de recursos económicos, las dificultades en recibir aprovisionamientos del exterior mantenían casi inerme a las fuerzas mambisas en la Guerra Grande. Y lo dijo el apóstol en el Stake Hall de Nueva York, el 24 de enero de 1880, ante un grupo de emigrados cubanos residentes de esa ciudad, al hablar de la hazaña portentosa de los hombres de 68. José Martí dijo: hombres bravos y magníficos, que se alimentaron con raíces, que del cinto de sus enemigos arrancaron las armas de combates, que con ramas de árbol empezaron una campaña que duró 10 años, que domaban por la mañana los caballos e iban a batallar en las... Si escudriñamos la historia, mis queridos amigos, la referencia de Martí a las ramas del árbol no es metáfora. No es una metáfora literaria, sino realidad histórica. En los inicios de la contienda, aquellos que todavía no habían adquirido un arma improvisaban lanzas con palos del monte. Estos palos los quemaban para endurecerlos. Primeramente endurecían como la punta y las hacían bien afiladas, y con ellas atacaban al enemigo. Pero la necesidad, madre del milagro, encuentra el instrumento que supla la carencia de armas de fuego. Y ese fue el machete. Hay que tener en cuenta que el 80% de los combates se ganaba por tener fuerte un ideal y por ser bien dirigidos por oficiales cubanos que sabían hacer las estrategias de lucha para poder lograr ganar una contienda. Si vemos de cerca las tropas mambisas, las mismas estaban mal provistas y entraban en batallas con solo 2 o 3 cartuchos por cabezas. Por eso las órdenes eran siempre las mismas: 2 descargas de fusilería a quemarropa, seguidas por la carga del machete. El resto lo hacía el coraje mambí. Cuando las cornetas mambisas tocaban a degüello, se realizaba el milagro que los infantes de la libertad cargaban, con el mismo ardor y celeridad que los escuadrones a caballo, y llegaban a la línea enemiga al mismo tiempo que la caballería, para sembrar la muerte al filo del machete. Sí, temible fue el machete en manos de nuestros infantes. Fue muy temible. Pero si temible lo fue, fíjense bien, más temible lo fue el de la caballería. Hay testimonios de que había una tropa en la cual los españoles tenían un temor debido a que esos hombres se engrasaban todo el cuerpo y peleaban desnudo con solo el machete en sus manos. No tenían montura puesta en el caballo era pelo, y andaban desnudos. Cuando los españoles trataban de fajarse con ellos, los españoles resbalaban, todos resbalaban con ellos, y la batalla era terrible. Los españoles se acobardaban y huían al galope. Yo me acuerdo de un muñequito que dice: oye, general, ¿qué está tocando ese? El tipo con la corneta dice, yo no sé, pero lo oigo clarito, clarito. ¡Retirada! Y corrían, que era una barbaridad. Porque el machete, señores, en las manos de un valiente, siempre ha sido el que ha dado el valor para poder conquistar la lucha armada.
Hay 10 datos curiosos sobre el machete. El machete llegó a Cuba con los primeros colonizadores como parte de los lotes de abastecimientos y provisiones que arribaban en los barcos. Aunque no existe uniformidad de opiniones, algunos consideran que proviene de las armas blancas que utilizaron los árabes contra los españoles y que estos conocieron durante la guerra de reconquista. El ejército español de operaciones en Cuba también adoptó el machete y en 1872 quedó implantado como arma complementaria de guerra de las tropas españolas el machete, mientras el sable se destinó al uso exclusivo de la oficialidad. Las primeras cargas machete de la historia de Cuba se dieron en el siglo XVIII contra los ingleses. Primero en Guantánamo por las partidas de indios y negros de Tiguabós en 1741. Y unos 20 años después en La Habana por los milicianos de Guanabacoa al mando de Pepe Antonio durante el ataque inglés a la capital de la isla. En la primera mitad del siglo XIX, el machete más popular en Cuba fue el llamado de Guanabacoa, o simplemente Guanabacoa, que se sacrificaba en las forjas de este poblado de las afueras de La Habana. Allí se fabricaban. Algunos de los nombres más populares con que se conoció el machete durante el siglo XIX, además de Guanabacoa, fueron Guayara o Guayarama, Filo, Hierro, Lengua de Jobo y Quimbo. Durante la Guerra de Independencia de Cuba, además de los machetes fabricados en fraguas locales y armerías artesanales mambisas, el Ejército Libertador utilizó lo que llamaban en las expediciones y lo que enviaban a la manigua los laborentes. En total, más de 20 marcas de fábrica entre españoles, estadounidenses, inglesas y alemanas. Muy curioso, ¿verdad? El machete más popular en el campo insurrecto fue el de la marca norteamericana Collins, de media cinta, fabricado en la firma estadounidense Collins de Hartford. Fue popular que el término de Collins se convirtió en el sinónimo de machete en muchos lugares de Cuba. Los machetes de guerra utilizados por los mambises eran largos, pesados y de un solo filo. Uno de los que usó el general Máximo Gómez, yo dijera el generalísimo, por ejemplo, medía 86 centímetros. Y el que apuñaba a Antonio Maceo al morir en San Pedro tenía 73 centímetros. Quizás el machete más grande utilizado durante la Guerra de Independencia de Cuba haya sido el que levantaba el poderoso brazo de Guillermo Moncada, nada menos que de 130 centímetros. Si un español veía a una persona en el pueblo con el machete en su vaina, no había problema. Pero si en el machete se usaba la empuñadura, que era un pedazo de metal que se ponía en el machete, que venía como aquí, para que no se resbalara en la mano, más también tenían como una cinta que metían la mano dentro de esa cinta de cuero y entonces agarraban el machete, más la empuñadura les ayudaba a que ellos podían, venían al machete y hacían así, pero en realidad estaban moviendo con este hilo el machete de una manera extraordinaria que los españoles asombraban. Y entonces uno se agarraba con la empuñadura, se podía atacar más fácil a la caballería, a los españoles que venían en contra de ellos. A filo de machete se escribieron miles de hazañas. El coraje, el estoicismo, la capacidad de sacrificio, la determinación de vencer del mambí, nos dio la independencia política. El machete en sus manos nos dio la libertad. Hace muchos años, en plena república,
se escribió un canto que mereció el honor de ser laureado por el Consejo Nacional de Veteranos de la Independencia. Como homenaje al instrumento de trabajo, se convirtió en un arma poderosa e invencible. Porque el machete en la mano, señores, da coraje, honor y valentía. Pero bueno, vamos a despedirnos de este gran trabajo que hemos hecho para que ustedes conozcan la identidad de Machete con esa poesía, los machetes de los libertadores. Los machetes redentores hoy ya duermen en su vaina. Los finísimos aceros de sus hojas que titanes empuñaran ya en paz de la república se adormecen y descansan. Los machetes redentores que escribieron en los agretes de los montes, en las torridas sabanas, en el vértigo impetuoso de la lucha cuerpo a cuerpo y en las fiebres de la carga. Los machetes de oriente hasta occidente, de púrpuras amapolas, tapizaran las campañas, remendando los caprichos de un orfebre que una sarta de rubíes engastara. Sobre el pecho gigantesco, verde mar de una esmeralda, los machetes que mal tiempo revivieran la grandeza adormida de las Guásimas. Y en la sangre de los tercios españoles hasta el pomo se empaparan, abrumados por el peso de sus bélicas proezas, hoy ya duermen en sus vainas. Uno muestran sobre rojos terciopelos de panoplias el orgullo y el desdén de su propicia. Otros moran en los viejos anaqueles de un museo, desgranando los recuerdos de sus épicas hazañas a danzas en el cofre ya gastado por el tiempo y la intemperie, en el cofre ya gastado de sus vainas. Esa cinta de ancho acero que en alfombra de laureles la fatiga de sus glorias para siempre ya descansa. Esa cinta que recuerda el poder de los mandobles con que hicieran los templarios las cruzadas, para manos de gigante, para manos poderosas, fue forjada. Esa cinta que aún conserva el fino temple de las hojas toledanas y tuviera las virtudes asombrosas de tizona y de colada. Es la hoja que en la mano del titán de los mambises en los campos de batalla se estellara. Es la misma que en San Pedro, por vez última, se esgrimiera en la apoteosis de una carga, y fue en ella donde el Hércules de bronce, en su salto hacia la gloria, se empinara. Esa otra honra y prez de las reliquias de la patria, ese alfanje venerable que jamás en 100 combates ante el filo de las armas españolas se arrendrara. Ese acero poderoso en cuyo brillo los soldados de la gesta se miraban, es el mismo que la mano del gran viejo, convertido en pluma heroica por milagros de la magia, sobre el verde pergamino en tinta roja, las estrofas escribiera del poema de la sacra. Y ese último, aquel otro, que no brilla en las panoplias, si se guarda en los viejos anaqueles del museo, ni se guarda en los viejos recuerdos de la infancia, ni en la mirra del recuerdo de embalsama. Es el fulgido machete que en la mano del soldado fue un combate en las 3 guerras, por praderas y montañas. Y una vez que concluyeron la tristeza y dolores de las buenas madres patria, retíronse con modestia a la campiña, empóñose en las labores de la zafra, y en sus timbres y sus glorias, en vocólicos coloquios, fue diciendo a la gran graminea soberana. Así un día repitieron por los montes y los llanos los murmullos de las cañas. Los machetes redentores hoy ya duermen en sus vainas. Los finos aceros de sus hojas que titanes empuñaran, ya en la paz de la república
se adormecen y descansan. Los machetes redentores, fatigados por sus bélicas proezas, hoy ya duermen en sus vainas. Bueno, gracias, mis queridos amigos. Como siempre, le da Roberto Fernández. Y esto ha sido todo por hoy. Y esperamos que los machetes de Cuba salgan de esas vainas y no duerman más con un grito de ¡Viva Cuba Libre! Una cosa antes de irme que quisiera decirle es que si los campesinos se pusieran de nuevo su vaina con su machete, dudo mucho que la policía quiera enredarse con ellos, porque sabe que cuando el guajiro saque el machete es para dar el grito de ¡Viva Cuba Libre! Muchas gracias.